un calor, como bochorno. Por eso por la mañana, no, por la mañana estaba haciendo frío, pues estaba haciendo frío cabrón. Y, y tenía la ventana cerrada porque estaba haciendo pues, frío, pero frío de verdad. Y ahorita la abrí y pegó un solazo. Pero está amarilla la pieza. Pero pegó un solazo durísimo. Y lo malo es que si hicieron la persiana y se queda todo oscuro, entonces nah, tocará dejarla así. Pero bueno, el caso. Y hablando de amarillo, los premios Oscar son amarillos. No, mentira. Pero hablando de los Oscar, fíjate que yo creo que hay una diferencia entre lo que era Hollywood antes y lo que es ahora. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Más allá de que si la industria, más allá que si el cine, más allá que las compañías, iba a decir discográficas, ¿cómo se dice? Las productoras. Más allá de todo eso, me refiero más a los personajes o a las personas que había en Hollywood, ¿sí? Por ejemplo, uno escuchaba, obviamente, pues, uno que no vivió en esa época, pero pues, de alguna manera con las herramientas que hay hoy en día, como por ejemplo la principal YouTube o los documentales que hay en televisión y demás, uno ve los nombres que había antes en Hollywood y también como el ambiente que había. Si uno, por ejemplo, veía o notaba que antes las galas de premios tenían como ¿cómo puede decirse? Como una relevancia mucho mayor. Sí, como que antes las galas realmente eran importantes, realmente era algo que lo veía todo, bueno, todo el mundo, pero lo veía una gran cantidad de personas en el mundo y que realmente tenían cierto valor. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo, incluso hay varios videos que están rondando por internet ay, me olvidó hablar, de las alfombras rojas en que uno veía que si Denzel Washington, que si el propio Clint Eastwood, que si Robert De Niro, que si Pacino, que si Pesci, el propio Scorsese, que uno veía que si Robin Williams, veía que si Sean Connery, que si este, que si el otro, y así con nombres, pero que serán de la élite de los actores y de las personalidades de Hollywood, ¿sí? Porque como te digo, no es realmente de las productoras, porque pues al final los productores los conocen quienes están dentro, al final uno que está afuera y que realmente ve el producto final, pues conoce al final a los actores que son los principales y algún que otro director, algún que otro, porque por ejemplo, si yo te digo que nombré directores, me van a nombrar 5 o 6 máximo. Sí, obviamente hablando de la persona que no está metida dentro del mundo de cinematografía. Sí, puede ser Scorsese, Tarantino, puede ser, qué sé yo, Cameron, va a ser el propio Spielberg y de pronto sale otro Kubrick o algo por el estilo, ¿sí? Pero después de esos 5, después de esos 6 que podrías nombrarme, pues te tocaría buscar más a ver que otros. Obviamente, esto depende de los gustos de la persona. Pero a lo que me refiero es que antes había como ese aura, como esa percepción de que las galas eran como mucho. Y no solamente los Oscars, también los Emmy o los propios Golden Globes o muchas otras galas. Y obviamente esto quedando no solamente en lo que es actuación, porque pues también está la parte de la música de los Grammys, está eh, las de televisión, están las escrituras, la escritura no, la de literatura y todo lo demás. Pero yo creo que a medida que yo creo que eso también o influye en las redes sociales en el sentido de que antes ver eso y ver tanta cantidad de actores reunidos, que si de traje, que si de gala, ¿sí? Todos bien presentados, todos reunidos y ver todas esas personalidades al no tener herramientas como son redes sociales que al final pues permiten extraponer todo y pues al final que todo se vea en masa. Yo creo que antes eso, el hecho de verlo solo en esa ocasión de las galas, hacía que uno, pues digamos, le diera como ese más reconocimiento, tuviera como más apreciación. En cambio ahora, gracias a redes sociales y demás, y los eventos, pues digamos que pueden ocurrir, obviamente fuera de pandemia, aunque incluso dentro de la pandemia pues se han reunido y demás, yo creo que el hecho de que ahora en redes sociales uno tenga la oportunidad no solo de revivir esos momentos, sino también de a cada rato estar viendo que se reúnen, se reúnen, se reúnen, se reúnen, se reúnen, pues pierde como esa exclusividad o pierde como ese aura que te digo, o pues ahora no, pierde como esa percepción sí, esa exclusividad que antes a lo mejor tenía porque era un evento extraño, ¿sí? Obviamente cuanto más se da algo, es menor su valor. Sí, en su momento, pues al no darse tan frecuentemente, porque pues al final la gala era cada año, si los Oscars cada año, los Grammys cada año, los Golden Globes cada año, los Emmys cada año y todo esto, pues al final eran en esas pequeñas ocasiones en las cuales se veía todo. Mientras que ahora, pues, digamos, a cada rato se reúnen, a cada rato colaboran, no solamente se reúnen para premios, sino que colaboran. Y de alguna manera hay como más llegada o más medios por los cuales uno
como espectador o como persona externa puede llegar a ver y a introducirse dentro de ese mundo. Yo creo que eso al final es lo que permite o lo que ocasiona que ahora uno venga y tenga una percepción de pronto distinta y como te digo que ese reconocimiento o esa importancia haya bajado. Sí, obviamente esto hablando desde un punto de vista del que no está dentro de la industria y que sus aspiraciones no necesariamente son ganar un Oscar, porque al final el cinematógrafo que está empezando o el actor que está empezando de alguna manera puede llegar a tener en un alto reconocimiento lo que son los Oscars, porque pues quiere llegar a obtener uno, quiere llegar a estar dentro de ese círculo, quiere llegar a poder mantenerse dentro de ese ambiente, pero pues la persona común y corriente o digamos del común o que está fuera de eso, pues no lo ve de alguna manera como pudo haberlo en el pasado. Entonces, yo creo que también deja, como te digo, la sobreexposición de algo termina aburriendo. Lo mismo pasa con la música. Si un momento, de pronto aquí pues sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema disco, sí, hubo un momento, épocas, que el tema de la música disco estuvo todo, repetir, 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 hasta el punto que pues, ya de alguna manera se cansó, incluso creo que le hicieron un funeral a la música disco en un estadio de béisbol, creo, y creo que incluso el video está en YouTube, sí, creo que se llamó así, la noche de la muerte de la música disco, o la noche del funeral de la música disco, dentro de un estadio de béisbol donde estaba lleno el estadio, sí, o incluso ahora último con el tema del trap, sí, hubo un momento en el que era todo trap, 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 uno, otro, 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 otro y otro, y eso duró como año y medio, 2 años, y ahora pues hay algunos, pero pues no tiene ese nivel tan importante o pues tan grande como tenía, porque yo creo que también hay una saturación, que es lo que yo creo que, sobreponiendo lo que estábamos hablando antes de los Oscars y de la influencia del viejo Hollywood, era eh, lo que ocurrió en ese momento. Y hablando de influencia, yo creo que incluso también eso deja el hecho de que antes a lo mejor las personalidades eran mucho más influyentes de lo que son ahora. Sí, porque pues digamos antes, como te digo, al no tener tantas herramientas para poder, digamos, no tener tantos medios de comunicación, que supongamos que las redes también se consiguen como medios de comunicación, al no tener eso y que esos medios no fueran tan personalizados, sí, que digamos antes uno para mandar un mensaje tenía que ir con una productora, tenía que ir a una televisión, tenía que ir a una radio, que era pues al final manejados por terceros, pero ahora uno a mayor o menor medida puede, digamos, dar su propia opinión, dar su mensaje a partir de las redes sociales, como por ejemplo yo estoy haciendo con este podcast. Si antes para poder hacer esto tocaría de pronto ir a una radio, ir a una televisión, y tener su programa, que el programa funcione, y en cambio pues ahora yo puedo hablar aquí el tiempo que quiera, me puedo echar 3 horas, aunque pues básicamente se moriría la garganta y estaría aquí convulsionando, pero y más allá de que pues no he tomado agua como desde hace 2 horas básicamente, entonces la garganta está un poquito lo que viene seca, pero antes era así, me hubiera tocado ir a algún lado a que dieran la oportunidad, mientras que ahora pues yo tengo la facilidad. Y antes también era como que al no tener la posibilidad cada quien de dar su propia opinión, pues digamos se dependía mucho de las influencias. Por ejemplo, yo me acuerdo que uno, por ejemplo, ve a Frank Sinatra, uno tiene la imagen de Sinatra y uno veía antes cuando hacía apariciones y demás, que le tenía un prestigio brutal. ¿Sí? Sinatra aparecía y todo el mundo, por un lado, miedo, porque pues Sinatra está conectado con mafia y demás. Por otro lado, respeto. Por otro lado, admiración. Y por otro lado, también como dependencia de lo que llegara a decir o de lo que llegara a opinar, por el hecho de que era una figura influyente que se manejaba dentro de esos canales. Mientras que ahora yo creo que si Sinatra viviese en el día de hoy, sería respetado, pero no tendría tanto estima como tuvo en su momento. Por, como te digo, haber una sobreexposición que haría que por un lado se perdiese ese valor y que por otro lado, pues de alguna manera, pues sí, no tuviera ese reconocimiento que tuvo hoy en día, que es lo que le pasa al Hollywood. Al día de hoy, a ver tantas películas, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y a ver tantas producciones, al final va como perdiendo como ese prestigio, ¿no? Ese, digámoslo, porque pues al final es entretenimiento y uno a cada rato quiere pues ver algo, ¿sí? Pero es como que ya no hay. Y aparte que antes también había como grupos de amigos, ¿sí? Por ejemplo, estaba el grupo de los directores, que si Kubrick, pues Kubrick no. El grupo de Spielberg y Scorsese y los otros. Estaban los grupos de actores, estaban los grupos de productoras y demás. Y era como algo más cerrado, que incluso lo hacían ver más exclusivo todavía. Mientras que ahora, pues, esas personas han ido saliendo. Si, por ejemplo, ya uno no ve en las galas a un De Niro, no, uno no ve en las galas a un Pesci, uno no ve en las galas a un propio Jim Carrey, uno no ve en las galas a un propio Stallone, un Schwarzenegger, sino que ahora ve caras nuevas, mucho más jóvenes y que no son tan cerrados
sí, que son más abiertos y que interactúan, pues digamos, con varias personas, con varios actores que tienen además su influencia o su llegada a partir de esos medios personalizados o esos medios de comunicación como las redes sociales que yo podría ser, no creo que sea la mejor expresión, pero devalúan el precio de la importancia de Hollywood o de los actores en sí, puesto que hay una super sobreexplotación o superexposición a todo el contenido que ellos hacen, porque como te digo, antes la película era como que de vez en cuando, por ejemplo, un actor subía, subía, no, actuaba en algún rol o un actor hacía eso, en cambio ahora se volvió un mecanizado, casi una fábrica que es cada rato va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo, va saliendo y pues al final ya como te digo, no queda mamado de ver siempre las mismas caras o no mamado, queda acostumbrado y como que, ah, sí, el tipo hace eso, mientras que antes era como que, uy, mira lo que hizo, mira lo que pasó, mira esto, mira lo otro. Entonces, creo que también y también las prioridades de las personas, ¿no? Antes tal vez había como más influencia o más tiempo para eh, darse cuenta de esos hechos, pero ahora, pues digamos, ahora cada quien está en su mundo personalizado, que si en Netflix te pone los que puedes llegar a preferir y que a lo mejor no... O sea, antes era como que te daban lo que había y ahora vos podés escoger lo que te dan. Entonces, también yo creo que varía según la época y las herramientas que hay como a disposición. Pero sí, yo creo que antes, el Hollywood de antes era mucho más prestigioso que el Hollywood de ahora. Ojalá se entienda esa expresión y pues digamos que se comprenda lo que quiero decir por ello.